Siendo el escritor evangelista Marcos en el capítulo 1 y el verso 16, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino predicando el Señor? El evangelio del reino de Dios. Y en su predicación, en su proclama, estaba diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Igualmente, Mateo está registrando esos comienzos del ministerio terrenal del Señor Jesucristo en las regiones de Galilea y en su proyección de dar a conocer el reino de Dios a las gentes, a las multitudes. Dice la Escritura: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué recorría Jesús? Todas las ciudades y las aldeas. Todo lugar donde él pudiese estar, allí él estaba. Y sigue diciendo: enseñando, se sentaba con las gentes y les enseñaba, les instruía, les capacitaba. Y hay la importancia de sentarnos a escuchar lo que concierne a la doctrina. Amén. Y a la vez, a renglón seguido dice: y les predicaba también el evangelio del reino. Les predicaba. No solamente les enseñaba, no solamente les daba cátedra, sino que también en momentos levantaba un poco la voz y les predicaba el evangelio. Así lo hizo en el Sermón de la Montaña. Amén. En medio de una multitud de más de 5,000 personas, allí él les predicaba el evangelio del reino de Dios. Y a esa predicación le seguía, hermanos, señales, milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y no solamente sanaba enfermedades y dolencias en el pueblo, sino que también venían a él personas poseídas, personas endemoniadas, y a estas personas él las liberaba. Amén. Entonces miremos, hermanos, lo que es el poder del evangelio. La importancia del evangelio. Amén. Por eso la palabra, la raíz literaria de esta palabra es buenas noticias. Eso quiere decir evangelio. El evangelio quiere decir buenas noticias. El evangelio quiere decir buenas nuevas. Amén. Y eso lo vemos allá en Lucas capítulo 1, el verso 26. Porque estamos estudiando la palabra. Estamos estudiando lo que es el
evangelio. Por eso no se avergüence usted, hermano, cuando a alguien le diga evangélico. Tienen razón de decirlo. Amén. Dice que al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Observemos que el ángel traía un mensaje. Amén. El ángel traía una noticia. El ángel traía una buena nueva para María. Amén. Ahí está escrito. Sigue el verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás ¿qué? Su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Observemos algo importante, hermanos, ahí, y es la esencia de la noticia. La esencia de las buenas nuevas. En otras palabras, la primer mujer evangelizada fue ¿quién? María. Porque a ella se le dio esas buenas nuevas de salvación. Amén. Qué bendición, hermanos. Algo realmente grandioso en la historia misma de la cristiandad. Y desde allí parte lo que aquel de quien el ángel había anunciado al comenzar su ministerio, enseñaba y predicaba el evangelio, trayendo buenas nuevas, trayendo buenas noticias. ¿A quiénes? A todos aquellos que estaban perdidos en sus delitos y en sus pecados. Amén. Juan el Bautista, precursor del Señor, por profecía en Isaías, porque allí está dicho acerca de su ministerio. Comienza por las regiones del desierto, por las regiones del Jordán, a predicar, hermanos, arrepentimiento. Amén. A predicar buenas nuevas. A tal punto que las gentes venían a las aguas bautismales, y Juan, admirado de cómo las gentes creían y aceptaban su mensaje, él con palabras duras les dijo: ¿quién os ha enseñado a huir? ¿De qué? De la ira que vendrá. Y como si fuera poco, no solamente les decía así, hijito, le decía: generación de qué? Generación de víboras. Por eso, hermanos, es muy importante en esta noche saber cuál es la definición de la palabra evangelio y a quién se le anunció por primera vez esta
buena noticia. Amén. Tengámoslo muy presente. Que si a usted le llegan a preguntar en la calle, bueno, usted es evangélico, ¿y qué quiere decir evangelio? Usted puede levantar su voz. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, quiere decir buenas noticias, y precisamente eso es lo que yo vengo a traerle a usted. La buena noticia que a mí me fue dada con respecto a la salvación, yo la quiero compartir con usted. Deseo que usted también crea al Señor Jesucristo, a su palabra, como un día yo creí a ella. Amén. Y allí entonces todos nos estamos convirtiendo en ¿qué, hermanos? En evangelistas. Mire, solamente con que a usted le pregunten qué es evangelio y usted sepa responder, vea, el Señor comienza a inspirarle. Y hará el Señor de usted lo que Él dijo, que si nosotros creemos en Él conforme dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua que viva. La iglesia necesita evangelistas. La iglesia necesita pregoneros de buenas nuevas, de buenas noticias. No hay que esperar que el ministerio de evangelismo y misiones, que el ministerio de Refán haga este trabajo o que el pastor lo haga. Todos nosotros, porque a todos nosotros se nos dio esta buena nueva de salvación, que es el evangelio del Señor Jesucristo. Fuerte ese aplauso, el Señor se siente así. Entonces, el evangelio es la potencia de Dios para salvación. Entre paréntesis, quiero decirles que esta lección se nos va a llevar de pronto varios jueves porque es larguita. Pero es necesario que tengamos un vasto conocimiento de la misma. Porque es que Pablo dijo, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y el fundamento mismo de la iglesia es ¿cuál? El evangelio. La predicación del evangelio. Entonces, el evangelio es la potencia de Dios para salvación. En otras palabras, es dinamita. Dios no dice que es para reformación, educación o progreso. Tampoco para avivar una llama innata. Salvación, hermanos, es una palabra que solo incumbe a personas que perdidas. Amén. Amén. El evangelio como tal hace su obra en nosotros. Pero es que en tantas ocasiones y en el deseo que la gente se conviertan, en cuántas ocasiones decimos, no, venga a la iglesia, crea el evangelio, que allí se le resuelven todos los problemas. Más bien de pronto le van a resultar más problemas. Por eso si usted no tiene un vasto conocimiento de lo que usted realmente es y de lo que el Señor está haciendo a través de su palabra, hermanos, fácilmente se puede debilitar y devolverse. Filipenses 1:28. Miremos lo que allí está diciendo. Filipenses 1:28. Amén. Pablo 1:28. Filipenses 1:28. Y en nada. Vamos a verlo desde el verso 27. Desde el verso 27. Solamente
Mire la solicitud que el apóstol Pablo en esta noche nos está haciendo a nosotros como iglesia, como conocedores del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La pregunta es, si nos estamos nosotros comportando, si nos estamos nosotros manejando como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Cómo está nuestro caminar delante de su presencia santa? Por eso, encabezando el texto, declara: solamente que os comportéis, que os conduzcáis, como es digno del Evangelio de Cristo. Observe que no está hablando como es digno del Evangelio de Pedro, de Juan, o de Mateo, o de Lucas, o de algún personaje de esta época. No, Señor. Allí Pablo, inspirado, está diciendo cómo es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿en qué? En un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y observe lo que dice el verso 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Por eso el Evangelio solamente incumbe a personas que perdidas, como lo éramos nosotros en otro tiempo, pero que ahora por la gracia del Señor somos su pueblo, somos sus hijos, somos su heredad. Amén. El Evangelio trae a nuestras vidas, hermanos, cambios. Sí, Señor. El Evangelio trae regeneración, trae transformación, trae renovación. Pero todo esto, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lejos de pensar entonces de que esto es un reformatorio. No, Señor. Hermanos, la iglesia es el lugar que el Señor tiene para darnos a conocer su plan, para darnos a conocer su voluntad a través de su palabra, a través del Evangelio. ¿Cuánto damos gloria a Dios? En sí, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, hermanos, no es una palabra que encierra misterios, que promueve discordias o que divide a la cristiandad. Es muy importante tener en cuenta esto. Estaba conversando y siempre lo he pensado, que hay dos cosas que uno no debe discutir, y es política y religión. ¿Ah? Son dos cosas que uno no debe discutir. Eso es perdedero de tiempo. Uno lo que tiene que tener es argumentos y argumentos sólidos. Y en lo que concierne al Evangelio, hermanos, presentarlo como un hecho real, como una vivencia, lo que estamos viviendo. A mi puerta llegan testigos de Jehová, yo los atiendo. ¿Qué más puedo yo a discutir con un testigo de Jehová? Si él cree tener razón, yo también la quiero tener. ¿Ah?
Ahí está. Lo que hay que es, hermanos, de una manera contundente. ¿Cree usted que Jesucristo es Dios? Ah, que no. ¿Qué es? Ah, bueno, hasta ahí nomás, porque no nos vamos a entender. Así de sencillo. ¿Para qué desgastarse? Porque si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano ¿qué? Vela la guardia. Por eso el evangelio, hermanos, no es una palabra que encierra misterios. No es una palabra que encierra misterios. Ustedes pueden observar que a través de YouTube y a través de todos estos medios de comunicación, de estas redes, a cada momento están saliendo argumentos y argumentos y argumentos y argumentos, y hay hermanos que se detienen a escuchar esos videos, a ver esos videos, y lo único que hacen es que confundirlos, envolverlos, desestabilizarlos en la fe. Y entonces ya vienen donde el pastor con una cantidad de argumentos, de cosas raras que han visto, que han escuchado. Hermanos, desde el principio el adversario siempre, hermanos, ha querido seducir, ha querido engañar, es promotor de el error, es promotor de desestabilizar al creyente. Pero hermanos, estamos nosotros parados ¿en qué? En la roca inconmovible de los siglos. Y esa roca tiene un nombre, y su nombre es Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios? El evangelio ni es protestante, ni es católico, y no pertenece a una nación más que a otra. No, Señor. El evangelio es tal como el Señor Jesucristo lo declaró para el tiempo del fin, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Y será predicado este evangelio, el que yo os predico, el que yo os enseño, el que yo os anuncio. ¿A quién? A todas las naciones. Se infiltrará en el Vaticano, se infiltrará en la mezquita, se infiltrará allá en la Plaza Roja de Moscú, se infiltrará allá en lo más recóndito de cualquier campo, porque las naciones, los pueblos, las tribus tendrán que saber que yo soy. Amén. Amén. Y entonces vendrá el fin. Por eso, hermanos, no podemos callar. No podemos callar. Estamos algo así como acomodados, como apoltronados, como en mucha mecedora, mientras que allá afuera hay un mundo que se come, se muerde, se devora. Y aquí nosotros tenemos, hermanos, la palabra que transforma, la palabra que da vida. Amén. Por eso, hermanos, el evangelio es de origen divino. Amén. El evangelio es de origen divino. Eso lo vimos allá en Lucas. ¿Qué leímos en Lucas? ¿Quién a quién se presentó? ¿Quién a quién se presentó? ¿Quién a quién? ¿A quién se le presentó? ¿Y le trajo qué?
Por eso el evangelio es ¿de qué? De origen divino. El evangelio no es de origen humano. Porque si el evangelio tuviese origen humano, no estuviésemos aquí nosotros en esta noche. Amén. Yo he tenido el Corán. He tenido el libro Mormón. He tratado, hermanos, de leerlo. Pero cosa más aburridora que esa no se encuentra. Porque eso no tiene la esencia, la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Pero hermanos, no toma la palabra de Dios. Toma su palabra. Toma ese tomo que es la Biblia y le encuentra uno amaño. Y la lee y la relee. Y por eso hay hermanos que han leído la Biblia hasta 100, 120, 150 veces y más. Y la han leído de página de pie a pie, o sea, de pasta a pasta. Y siempre encontramos muchas cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el evangelio es de origen divino. Tengamos en cuenta que cuando a usted y a mí nos hablaron del evangelio, era la voz de Dios a través de ese hombre, a través de esa mujer. Amén. Un cántico inspirado. Oiga, un cántico inspirado es profético y trae bendición para la iglesia. Un solo texto que usted haya escuchado en 1 hora o 2 horas de predicación, ese texto pudo haber tocado lo más íntimo de las fibras de tu alma. ¿Por qué? Porque el evangelio es divino. Es Dios. Oiga lo importante de esto. Es Dios hablando con nosotros. Es Dios hablando con nosotros. Por eso se nos enseña cómo es que debemos vivir el evangelio. Entonces, leíamos que el evangelio es pues una buena noticia. Es una buena noticia. Si algo a usted le han traído como noticia, la mejor es esta. Es la mejor. Y seguirá siendo la mejor. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Lo vimos ya en Lucas 1, 26 al 38, ya lo vimos. La noticia que le trajo el ángel Gabriel a María. Amén. Esa buena noticia. El evangelio, hermanos, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y se nos concede a cada uno de nosotros para iniciar alguno de los tantos ministerios que el Señor nos concede. Hechos 1, 7, 8. Miremos entonces, hermanos. Y esto nos está enseñando en esta noche dónde es que debemos estar parados. El Señor le dijo a los discípulos a manera de respuesta a una pregunta que ellos les hicieron con respecto al restablecimiento o restauración del pueblo de Israel entre ellos de una manera inmediata. Pero ¿qué dice? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Son secretos que pertenecen al Señor. Si nosotros nos deleitamos, hermanos, en la búsqueda
del rostro, de la presencia del Señor en oración, créalo, hermanos, que el Señor nos revelará muchas, pero muchas cosas. Yo soy testigo personal de eso. Cosas que no entendía, el Señor me las ha mostrado. Y las he podido compartir también con su pueblo, porque así Él lo ha querido. Pero en este caso, el Señor le dice a los discípulos: esperen un poco, no os toca a vosotros. Más bien sí preocúpense por lo que ustedes tendrán que hacer a partir prácticamente de este momento. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Testigos de qué? ¿Testigos de qué, hermanos? ¿De qué? Sí, Señor, testigos del Evangelio. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observemos cómo el Señor está involucrando étnicamente a todos los habitantes del mundo de aquel entonces conocido. ¿Está hablando de quién? Está hablando de que ese evangelio debe ser predicado a los judíos. No se me duerman. En segundo lugar, ¿a quiénes más? Dice: a los de Judea. También en Samaria, que los samarias o los samarios era una especie de mestizaje entre judíos y gentiles. Y por esa razón no se querían de a mucho. Eso lo podemos ver allá en Juan 4. ¿Cómo es que siendo tú judío me pides de beber a mí agua, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ¿qué pasa? No se hablaban entre sí. O sea que eso no es algo nuevo. Aún todavía en la iglesia hay hermanos que no se hablan con los hermanos. Y esperamos irnos, dizque, para estar en el cielo con el Señor. Vea, si seguimos así, ni de las sandalias, como dice por ahí el dicho, se irá colgado. El Señor termina con ese problema étnico. Y lo termina cuando enseña que la adoración ni será en Jerusalén, ni será en el monte Gerizim, sino que Dios es espíritu y que Él está buscando adoradores que le adoren a Él, ¿qué? En espíritu y en verdad. Y a partir de ahí, samaritanos y judíos comenzaron a hablarse. Así es de que si hay algún hermano, alguna hermana o alguien aquí que no se habla con su hermano, pilas, porque está corriendo en riesgo la salvación. Y dice: y hasta lo último de la tierra. O sea que el propósito del Señor es que su palabra, su evangelio, sea predicado hasta lo último de la tierra. Nosotros no somos lo último de la tierra, pero mire, hace 85 años el evangelio nos llegó a nosotros. El evangelio del nombre, la revelación del nombre. Muchas denominaciones antes de nosotros vinieron a Colombia, pero eran denominaciones, hermanos, que hasta el día de hoy
se han desprendido de la religión tradicionalista. Pero nosotros somos un pueblo, ¿qué? Único. ¿Usted se considera ser un pueblo único? Yo sí me considero ser un pueblo único. Empezando, ¿por qué? Hermanos, el Señor nos ha revelado su nombre. Y somos su tesoro, ¿qué? Es especial. ¡Qué bendición! Nos debe llenar esto, hermanos, de gozo. Entonces, hay que tener muy presente lo que allí está diciendo Hechos. Este evangelio será dado a conocer en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todas las naciones, todos los pueblos, no importa su linaje, no importa su raza, tendrán que saber, hermanos, que Dios es uno y que uno es su nombre y que esa gran doctrina, hermanos, la encontramos solamente a través de estas buenas nuevas, de estas buenas noticias que es el evangelio. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso, hermanos, el evangelio son hechos. Amén. El evangelio son hechos. Lo que el Señor ha hecho en tu vida. Lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y ahí, hermanos, que nosotros no podemos darnos el lujo de desacreditar el evangelio. ¿Ah? Con un mal testimonio. Porque el evangelio son hechos. Lo que el Señor ha hecho en tu vida, lo que el Señor ha hecho en mi vida. El asunto es serio. Por eso el evangelio no es una religión. El evangelio es una vivencia. El evangelio es una vivencia. Que tenemos errores, es cierto. Falencias, es cierto. Pero que tenemos también quien nos lige, quien nos pula, también lo tenemos. ¿Qué tenemos? La palabra, el evangelio. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por eso el evangelio son hechos. No es una teoría, no es una filosofía, ni siquiera es una religión. El evangelio es un mensaje de hechos contundentes. Es que el solo mirar, por ejemplo, un drogadicto que haya tocado fondo, ¿Ustedes qué pensarían ustedes, un drogadicto que ha tocado fondo? ¿Cómo lo mirarían ustedes? ¿Cómo lo miraríamos nosotros? Siendo un humano, prácticamente más que un desechable. Ay, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo se atreve usted a decir eso? Ahí ponen el nombre de Jesús, usted está discriminando. No, es que para cualquiera de nosotros es muy triste y muy doloroso cuando vemos un semejante nuestro, cuando vemos un humano, cuando vemos una criatura de Dios allá tirada prácticamente en un basurero. ¿Sí ve? ¿Qué es lo que se desecha? ¿Qué se desecha? Lo que nos sirve. Y qué dolor ver a alguien sobre quien el Señor sopló espíritu de vida y verlo en esa condición. Pero cuando el evangelio le llegó, porque que los ha habido, que los hay, y que los habrá. Como el Señor, a través de cualquiera de nosotros, llegó a esa personita. Y esa personita, aunque esté en esa condición, sin embargo, allá en lo más recóndito de su cabecita, de su cerebro, puede haber una lucecita de algo que de pronto
Él llamó hogar y llega usted hablándole del hogar celestial. Amén. Y hacer ese trabajo y comenzar el trabajo y hacer de esa persona que era un desechable, hacerlo un hijo para el reino de los cielos. ¿No dan fuertemente ese aplauso al Señor? Porque es que son hechos contundentes. Amén. De donde el Señor a nosotros nos sacó. ¿Quiénes éramos? ¿Dónde nos encontrábamos? Amén. Y saber que el Señor hizo esa obra poderosa en nuestras vidas a través del Evangelio, de esa buena noticia. De ahí que podemos decir que el Evangelio es pues la voz de Dios, es el mensaje de Dios para el hombre. Amén. Todos tenemos una historia. Todos tenemos una historia. Ninguno de los que estamos aquí nos podemos decir, es que yo era un San Expedito. No. Si revolujamos nuestra vida, nos damos cuenta que hay una historia. Amén. Pero que el Señor la cambió. Que el Señor la cambió. Porque Él quería que usted y yo fuésemos sus hijos. El Evangelio, hermanos, es gozo. ¿Para cuántos el Evangelio es gozo? Uno se admira, hermanos, hermanas, que en esos momentos de oración están hablando en lenguas, están llorando y ese llanto es como un llanto como con gozo, como con alegría. Amén. Porque es que el Evangelio es gozo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Para cuánto el Evangelio es gozo? Y a la vez, la felicidad es una meta muy difícil de alcanzar. La felicidad por otros medios. La han tratado de buscar a través del licor, a través de la droga, a través del sexo, a través de conferencias de una o de otra clase. Si de pronto tiene dinero y tiene esa capacidad de viajar, va y busca, y viaja, en fin, pero cuando regresa siempre está el vacío allá en el alma. Pero en esta noche aquí tenemos al Señor que ha llenado todo vacío en nuestro corazón. Todo vacío. Amén. Sin embargo, la Biblia habla de la felicidad, no como una meta, sino como un resultado de una revelación correcta con Dios y a la vez relación con el Señor. Allá miramos en el Salmo capítulo 32, verso 1 y 2. Miremos allí que nos está diciendo al respecto el salmista. Salmo capítulo 32, verso 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y eso trae, ¿qué, hermanos? Gozo, paz, alegría, felicidad a nuestro corazón, porque el Señor nos ha exonerado de toda culpa. Amén. Nos ha exonerado de toda culpa. Y si miramos Hechos 8:39, también tiene esa relación para nuestras vidas. Hechos dice: cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más
y siguió gozoso su camino. ¿Qué dicen ustedes entonces? Porque allí está hablando de lo que es el bautismo. Amén. Está hablando de lo que es el bautismo. Muchas ocasiones, y de pronto ha sido un error que se ha venido cometiendo ya hace algunos tiempos, que no, que para bautizar hay que esperar un grupo grande. No, ya vemos que el eunuco, el único candidato para el bautismo era ¿quién? El eunuco. ¿Sí ve? El eunuco. Porque el Señor, hermanos, tenía un propósito con este hombre. Es una historia preciosa. El eunuco era de origen africano. Y vemos que de pronto por la escritura y la historia, solamente de dos personajes. El uno llamado Simón de Cirene, que vivía hacia el norte del África, que en los días de la muerte o en los días del prendimiento del Señor estaba por ahí merodeando, y a él lo hicieron cargar la cruz. Y entonces él fue y contó allá en Cirene, su ciudad natal, ciudad africana, lo que había acontecido. Y él tenía dos hijos, creo que uno se llamaba Rufo y el otro tenía dos hijos, y estos dos muchachos estaban con su padre ese día y fueron y contaron, para que se encuentre, hermano, los propósitos del evangelio, que aún el Señor, arrastrando la cruz, arrastrando la pesada cruz, puso en el corazón de los soldados llamar a un hombre que estaba por ahí entrometido, viendo lo que estaba pasando, y lo llamó: ayúdele a este a cargarla. ¿Sí ve? ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque hasta ese momento también, en que el Señor llevaba la cruz y en que Simón de Cirene le ayudó, Simón de Cirene fue a su lugar, a su ciudad, y contó, llevó las noticias de lo que había sucedido en Jerusalén. Lo mismo pasó con el eunuco. Él era ¿de dónde? De Etiopía. Etiopía queda al norte del África. Y fue el primer evangelista que llevó el evangelio allá, a ese continente. Eso es historia larga. Estudiando el libro de los Hechos nos daremos cuenta de ello, pero lo hago en esta noche a manera de información para que nos demos cuenta de algo maravilloso. Que cuando se sale de las aguas bautismales, yo no veo por qué de pronto hay algunos que, uy, si cuando yo era inconverso a mí me iba más bien y ahora que yo me bauticé, se me vinieron todas encima. ¿Cómo así? Eso es un mensaje del enemigo. Es que a partir de ahí, cuando salimos, debemos hacer lo que hizo el eunuco. Salió de las aguas bautismales, ¿qué? ¿Salió qué? ¿Cómo salió? Gozoso, feliz. Amén. No solamente hubo quien le explicara Isaías 53, porque esa era su inquietud, sino que también sintió el ser bautizado. Y pasando por una corriente de agua, allí entonces Felipe aprovechó para bautizarlo en el nombre del Señor Jesús. ¿En qué nombre hemos sido bautizados nosotros? ¿Trae tristeza? Trae gozo. ¿Trae qué? Trae alegría. Entonces, hermanos, y ya para terminarles esta primera parte, tenemos en cuenta que durante el tiempo que Satanás fue el príncipe de este mundo, estableció por milenios sus religiones y sus credos con las distintas modalidades que nosotros hoy en día conocemos.
Pero ese reinado, hermanos, se le acabará. Ese reinado se le acabará. Porque el evangelio es predicado a toda nación, tribu, pueblo, lengua. Las naciones todas sabrán de este evangelio, hermanos, y todos esos movimientos ecuménicos, toda esa cantidad de cosas que el hombre se ha inventado para entretenerse y para entretener a otros, todo eso, hermanos, sucumbirá, porque el evangelio prevalecerá para honra, gloria y alabanza del que vive y permanece por los siglos de los siglos. Y al nombre de Jesús. Entonces, para la próxima oportunidad estaremos mirando Romanos 1, 16, 17, los por qué de Romanos. Amén. Sobre lo que es el evangelio. Pero hermanos, que esta primera parte de la lección sobre el evangelio haya sido entendida, y vamos, hermanos, a publicar voz a voz para que muchos otros tengan la oportunidad los jueves de estar. Que el Señor Jesús nos bendiga y la paz de Él sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.